Cerebro Sapiens presenta 6 trucos de psicología oscura a los que debes estar atento. Mientras que la psicología en general estudia la mente, las emociones y el comportamiento, la psicología oscura se enfoca en el uso de tácticas de manipulación para persuadir, engañar y controlar a otros. Puede que no estés consciente de ello, pero hay muchas tácticas de psicología oscura con las que te encuentras todos los días. Están diseñadas para aprovechar tus debilidades y manipularte para hacer cosas que normalmente no harías. En este vídeo, exploramos la ciencia de la psicología oscura y cómo afecta nuestro comportamiento y nuestras vidas. Revisamos algunas de las tácticas de manipulación más comunes que las personas usan para influenciar y controlar a otros, para que sea más fácil reconocer cuando alguien podría estar usándolas contigo. Comencemos. Número 1. Psicología inversa. La psicología inversa puede ser una herramienta poderosa para hacer que las personas hagan cosas que no quieren hacer, o incluso cosas que saben que no deberían hacer. No siempre es fácil identificar la psicología inversa en acción. Sucede cuando alguien dice algo que parece oponerse a su verdadera intención. Incluso la persona puede decirlo en un tono excesivamente serio, como si quisiera transmitir que en realidad no está tratando de que hagas lo que quieren que hagas. Esta técnica se usa en muchas situaciones, pero se encuentra más comúnmente en la crianza de hijos, donde los padres emplean la psicología inversa como parte de sus procedimientos disciplinarios. También es utilizada por profesores y gerentes que desean que sus estudiantes o empleados se desempeñen mejor. Número 2. Bombardeo de amor. El bombardeo de amor es una táctica de manipulación, en la que alguien abruma a otra persona con afecto y atención para manipularlos y obtener lo que quieren. Cuando alguien realiza el bombardeo de amor, usan esta táctica para hacer que la otra persona dependa emocionalmente de ellos. Como resultado, la víctima se siente en deuda y es menos probable que cuestione las motivaciones o comportamientos del manipulador más tarde. Se usa más comúnmente en relaciones románticas y amistades, pero puede ocurrir en cualquier situación, donde una persona siente que necesita a la otra para ser feliz o sentirse bien consigo misma. Es fácil verse envuelto en este tipo de atención. Después de todo, todos queremos que las personas nos noten, pero puede ser perjudicial a largo plazo. Número 3. Persuasión y autoridad. La persuasión implica usar argumentos convincentes o apelaciones para cambiar la opinión o el comportamiento de alguien. Los políticos tienden a usar argumentos persuasivos para convencer a las personas de que voten por ellos. Grandes marcas a menudo utilizan el respaldo de celebridades como una forma de persuasión también. Al asociarse con una celebridad conocida, una empresa puede generar confianza y credibilidad en su producto. La imagen pública de la celebridad también crea una sensación de deseabilidad y exclusividad, haciendo que las personas sean más propensas a comprar el producto. La autoridad, por otro lado, implica usar una posición de poder o influencia para manipular a alguien para que haga algo. Por ejemplo, un gerente puede usar su autoridad para hacer que un empleado haga algo que no quiere hacer. Incluso podrían amenazar con despedir al empleado si no cumple. Número 4. Manipulación emocional. La manipulación emocional se refiere al uso del engaño y la explotación de las emociones, como una forma de hacer que alguien haga algo que normalmente no haría. La estrategia es hacer que la persona se sienta culpable, triste, avergonzada o asustada para lograr que cumpla. Por ejemplo, el manipulador se hace pasar por víctima para obtener simpatía y ganar favor. O pueden asustar y manipular a otros para lograr una acción o creencia deseada exagerando, distorsionando o fabricando hechos. Incluso podrían usar chantaje emocional. Otra forma de manipulación emocional es hacer que alguien sienta que está obligado a hacer algo. No es demasiado difícil caer víctima de este tipo de manipulación porque puede ser sutil. Pero una vez que sabes qué señales buscar, será más fácil evitar caer en ella. Número 5. Restricción de elección. La restricción de elección es una táctica en la que alguien limita las opciones de otro para manipularlos y lograr lo que quieren.
La idea detrás de esta táctica es que si alguien tiene menos opciones, es más fácil convencerlos de elegir una. Por ejemplo, un vendedor puede ofrecer solo 2 opciones de automóviles que se ajusten a tu presupuesto y requisitos. De esta manera, es más fácil para ellos ayudarte a decidir, en lugar de abrumarte con, digamos, 6 opciones para elegir. En otras situaciones, esta táctica de manipulación puede ser más peligrosa, como ocultar información o recursos para limitar la capacidad de toma de decisiones de alguien. O incluso configurar una situación en la que alguien tenga que elegir entre 2 opciones igualmente poco atractivas. Es importante reconocer esta táctica porque puede ser utilizada en muchas situaciones diferentes. Y por personas que no necesariamente parecen manipuladoras. Número 6. Gaslighting. El gaslighting es una táctica de manipulación en la que alguien te hace cuestionar tu cordura o realidad. A menudo se utiliza para que dudes de tus propios pensamientos, sentimientos o recuerdos, con el fin de hacerte más susceptible a los deseos del manipulador. Puede ocurrir en muchos escenarios diferentes. Por ejemplo, puede ser utilizado por una pareja abusiva que trata de convencer a su pareja de que sus pensamientos y sentimientos no son válidos. También puede ocurrir dentro de una organización, cuando las acciones de un jefe hacen que los empleados cuestionen si están siendo tratados justamente. El gaslighting puede ser evidente o sutil, depende del estilo del manipulador y la capacidad del víctima para reconocer lo que está sucediendo. La psicología oscura es una herramienta poderosa que puede darle a alguien control sobre ti, si no estás atento. Al saber qué tipo de tácticas buscar, puedes entender mejor tus propios sentimientos y comportamiento. Y tomar decisiones que sean adecuadas para ti. Y aunque es importante estar consciente de estas técnicas, también es importante no caer en la trampa de siempre pensar que alguien está tratando de manipularte. Espero que este vídeo te haya dado una mejor comprensión de estas tácticas de manipulación que se utilizan con frecuencia, para que puedas reconocerlas en acción y resistir su influencia negativa. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que has caído en uno de estos trucos de psicología oscura? Comparte tus pensamientos y comentarios abajo. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para ver más vídeos como este, haz clic en el botón de suscripción y recuerda hacer clic en el botón de notificación. También asegúrate de ver nuestros otros vídeos. Gracias por ver.